un día más al canal. Hoy tenemos nuevo vídeo. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar libros ilustrados para la época de Halloween, así que quedaros conmigo que vamos a empezar. Como sabéis, Halloween va a ser la semana que viene. Yo estoy grabando esto el domingo anterior a la semana de Halloween y me he puesto mis mejores galas halloweenescas, mi Spirit Jersey de Oogie Boogie, para grabaros un vídeo que creo que puede ser interesante. Ya os hice un vídeo en el que hablábamos de varios libros cozy para la época otoñal, esos libros que apetecía leer estando acurrucaditos bajo la lluvia, que precisamente hoy es uno de esos días aquí en mi ciudad, así que pido perdón de antemano por la luz, que ya sabéis que yo grabo con luz natural. Pero bueno, creo que puede salir más o menos bien de luz, no está muy nublado, pero bueno, es un día otoñal. Pero hoy he decidido haceros ese mismo estilo de vídeo, pero con libros que son apropiados para la época de Halloween. Libros donde aparecen brujas, monstruos o donde se cuentan historias terroríficas pero ilustrados, que son los libros que a nosotros nos gustan. Así que sin más, comenzamos. El primero de los libros que os traigo para este Halloween es Historias de fantasmas de Japón, ilustrado por Benjamin Lacombe. Este libro ya os lo he enseñado y tenéis un page to page en el canal. Y ya os expliqué que, bueno, que este vídeo son historias, como su nombre indica, de fantasmas japonesas. Está muy guay porque, ya os digo, está ilustrado por Benjamin y es de Lafcadio Hearn, el texto, ¿vale? Es un libro muy bonito, como todos los de Benjamin, y tiene este pasador de tela. Está completamente ilustrado y básicamente pues son historias maravillosas del folclore japonés, ¿vale? Es un prefacio de Lafcadio Hearn. Tiene dibujos súper bonitos que, como veis, son muy japoneses. Y a mí personalmente Japón me encanta todo el folclore japonés, y el tener este tipo de historias de fantasmas pues me parece súper guay, porque ya no son las típicas historias de fantasmas, sino que están dentro del folclore japonés, que es un tanto distinto. Así que bueno, para que veáis un poquito por dentro, aunque ya sabéis que podéis ver el libro completo en el canal, pero como veis es un libro que es bastante gordito, es un libro para leer historias, pero tiene ilustraciones tan bonitas como esta. Así que si queréis historias de fantasmas no tan convencionales, pues tenéis este libro. Seguramente lo sepáis, pero si no, aquí os dejo la segunda parte, Espíritus y criaturas de Japón. En este caso es una segunda parte, también ilustrada por Benjamin Lacombe y también de Lafcadio Hearn, el texto, ¿vale? El prefacio. También este libro fue como una segunda parte con más historias de Japón, con espíritus, ¿vale? Y luego, bueno, tenéis también los juegos de yokai que están al final del libro, y tiene unas ilustraciones, como estáis viendo, maravillosas. En este caso el papel, a diferencia del anterior, tiene, bueno, en este caso es blanco, pero aquí tiene tonos en color tierra. En este caso son más historias de fantasmas o del folclore japonés, que están, como veis, muy relacionadas con el mar, con los espíritus. Incluso en estos libros te explican que al final los fantasmas son también miedos de la gente. Y como veis, van poniendo este tipo de ilustraciones a una cara para presentar las historias, y me parecen preciosas. También tiene el separador de tela, en este caso es color verde. Y ya os digo, si queréis continuar con historias de fantasmas pero no tan convencionales, podéis continuar, si os ha gustado el primer libro, con este segundo. Otro libro que me parece súper curioso y súper guay para estas fechas es La extraordinaria familia Appenzell. En este caso es un libro más delgadito, pero no por ello exento de detalles. Todo lo que tiene marcado y grabado, los dibujos en tono sepia, que hace que todavía parezca como mucho más misterioso. Y este también está ilustrado por Benjamin, aunque el texto es de Sebastián Pérez, que es un dúo que suele ir de la mano muy bien. Como veis, es un libro que está impregnado tiene toques como si fuera vintage, y básicamente pues trata de una familia bastante peculiar, en el cual pues son bastante extraordinarios, ¿vale? Las ilustraciones son en tonos, como digo, como muy antiguo, muy vintage, y a mí personalmente este tipo de ilustraciones sí que me dan una vibra muy de Halloween.
Así que bueno, para que tengáis también otro libro un tanto diferente, pues tenéis este libro donde se os va a presentar a la familia Appenzel y podéis conocer toda su historia. Los dibujos acompañan muy bien a esta temporada halloweenesca y también es de Benjamin Lacombe. No soy una persona a la que le gustan las historias de miedo, pero cuando están ilustradas por Benjamin Lacombe, pues uno hace un esfuerzo. Y es que os vengo a hablar de este libro, Cuentos macabros de Edgar Allan Poe, ilustrado por Benjamin Lacombe. En este caso ya os lo expliqué en alguna ocasión, este libro es una fantasía con los cantos en negro, un separador en color rojo maravilloso, unas filigranas preciosas y sobre todo lo importante es que son los cuentos de Edgar Allan Poe, que son cuentos de miedo, de terror, ¿vale? Muy apropiados para esta época, pero ilustrados por Benjamin. Entonces ya os expliqué este libro, que teníamos una historia en blanco y una historia en negro. Los dibujos me parecen muy halloweenescos, de verdad. Estas caras, esas expresiones, esos colores maravillosos. Y a la vez pues tenéis el texto de Edgar Allan Poe. Mirad qué fantasía de ilustraciones, mirad, que a mí se me ponen los pelos de punta. Yo no soy muy de leer libros de miedo, pero estos me los leí. La verdad es que la ilustración le da un toque muy diferente a la historia, así que es una pasada, yo os lo recomiendo mucho. Y como veis la siguiente historia es en negro con las letras en blanco y las ilustraciones también en tonos en tonos muy color sepia, que también son muy de esta época. Así que bueno, aquí os lo dejo, Cuentos macabros, volumen 1. Y si hablamos del volumen 1, pues no podemos dejar de hablar del volumen 2. Cuentos macabros, volumen 2, también ilustrado por Benjamin Lacombe. En este caso también cantos negros, el separador es negro también y tiene también las filigranas. Y en este caso pues continuamos con más cuentos de Edgar Allan Poe ilustrados por Benjamin Lacombe. Lo mismo, lo único que en este caso empieza con un libro en negro, ¿vale? Las ilustraciones no son tan sepia, a lo mejor tienen un poquito más de color, ¿veis? Tienen un poquito más de color, aunque también tienen ese punto vintage. Y luego empezamos con la historia en blanco. Eleonora, por ejemplo, es una de mis historias favoritas y como veis en este caso sí que en este volumen 2 le ha puesto mucha más ilustración en color, no tan sepia. Esta imagen, ese cambio de vida con ya muerte, me parece precioso. Las ilustraciones en blanco y negro. Y bueno, y aquí tenemos otra historia en negro. Así que estos dos volúmenes indispensables en la biblioteca de Halloween. Un libro también de Halloween, pero mucho más amigable, es La infancia de los malvados, villanos y maléficos, que en este caso se va a encuadrar un poquito peor porque es más grande, se sale del plano y todo. En este caso lo que van a hacer es un libro muy curioso porque también es de Benjamin Lacombe y Sebastián Pérez. Lo que hacen es coger a los villanos y cuentan su historia, la historia de su infancia. Entonces vais a ver villanos más conocidos y villanos un poquito menos conocidos. Por ejemplo, tendréis, el primero que vais a tener es Drácula y os cuentan la historia de Vlad, Polifemo, por ejemplo, el lobo feroz. Mirad qué ilustración tan bonita. O, por ejemplo, Loki. Vais a tener desde los menos conocidos o de los que menos se suelen escuchar como villanos, a los que más vais a conocer, como por ejemplo Hades, que es una historia que personalmente me encanta el dibujo, me parece precioso y es una forma pues de tener un libro de Halloween pero no tan terrorífico, sino que un poquito menos impactante, incluso para niños un poquito más pequeños, y aquí también os lo dejo. Cambiando de ilustrador, otro libro que también me parece muy apropiado para esta época es La leyenda de Sleepy Hollow, Washington Irving, de Antonio Lorente, y prólogo de Máximo Huerta. Este libro me lo regalaron el año pasado y es una maravilla con esos tonos azules. Os va a contar la historia de la leyenda de Sleepy Hollow, con este caballero decapitado, este caballero sin cabeza, y con estas ilustraciones tan bonitas que son tan características de Antonio Lorente. Empieza muy colorido y poco a poco pues también se va adentrando en un mundo un poquito más oscuro que está representado con los colores más fríos, como son los colores
azules, como podéis ver. Esta es una de las imágenes que más me gustan y la verdad es que merece muchísimo la pena releer este libro en la época de Halloween, así que también os recomiendo La leyenda de Sleepy Hollow. Y si volvemos a libros ilustrados grandes que también me gustan muchísimo y que quizás son también un poquito más amables, tenemos el primero, Los monstruos. Los monstruos pertenecen a la enciclopedia de seres mágicos, que en este caso está escrito por Sebastián Pérez e ilustrado por Stan Manoukian y también publicado por Edelvives. Este es uno de los libros que más me gustan de la enciclopedia de los seres mágicos. Os va a explicar, os va a hablar de diferentes monstruos y de sus características. Os hablará de monstruos mitológicos, monstruos de mares, monstruos de feria y en este caso siempre vamos a tener a una persona, un personaje, en este caso un niño que se llama Tom, y a través de él vamos a conocer la historia de algunos de estos monstruos, algunos más conocidos como por ejemplo Medusa, otros como por ejemplo el Leviatán, Cerbero, el Ghoul, las arpías o Polifemo, ¿vale? Y os van contando cositas de ellos como sus atributos y luego van pasando a otros monstruos que son más o menos conocidos, ¿ves? Diferentes tipos de monstruos, ¿vale? Y vamos a ir conociendo de a mano de este niño pues toda la historia. En este caso es cosas que te pueden hacer que te conviertas en monstruo. Es un libro que me gusta muchísimo, muy guay para Halloween y en este caso lo veo también tanto para adultos como para niños. De la mano de este libro tenemos otro ilustrado por Benjamin Lacombe y también de Cécile Rumiguer, que es Las brujas. En este caso salió a la vez que Las hadas y también pertenece a la enciclopedia de los seres mágicos. Un libro muy bonito, también muy adecuado para esta ocasión, donde vamos a ver diferentes brujas, también de la mano de una niña, en este caso llamada Lana, y vamos a ver, por ejemplo, a Lilith, ¿vale? Que en este caso es una de las ilustraciones que más hace Benjamin Lacombe y que es también la portada de una de sus próximas novedades. Os van a hablar un poquito de pues las brujas, de mujeres con poderes, os van a hablar de las diferentes características de las brujas y van a ir hablando de algunas otras, pues como por ejemplo Circe, ¿vale? Brujas cambiantes, o sea, os van a ir hablando de las características de las brujas, es muy al estilo de los monstruos, pero en este caso con las brujas como protagonistas, también muy adecuado para esta época de Halloween. Y finalmente os traigo los dos últimos libros de los cuales solo os voy a hablar un poquito por encima porque voy a grabar a continuación un vídeo en el que os quiero mostrar estos libros mucho más en detalle y es que son las dos novedades de la enciclopedia de los seres mágicos, que en este caso tenemos el primero que es Los ogros y las ogresas de Etienne Fries y Cécile Rumiguer, que ha salido este mes de septiembre y del cual os debo un vídeo que os voy a grabar. No os voy a decir mucho más, simplemente que va en la línea del de los monstruos y de todos los demás porque son más o menos todos similares, pero en este caso de ogros y ogresas, que aunque sí que es verdad que igual Halloween lo asociamos más a fantasmas y brujas, los ogros y ogresas también son como muy... no son como monstruos, pero podríamos decir que sí. Entonces yo también los meto ahí en ese folclore de Halloween y os lo quería enseñar y os quería también recomendar para esta temporada, pero no os lo voy a enseñar por dentro porque eso lo haremos en otro vídeo. Y finalmente el último de estos libros sería Los fantasmas de Sebastián Pérez e Isabella Marchanti, la otra novedad de septiembre de la enciclopedia de los seres mágicos. En este caso va en la línea de todos los demás de enciclopedia de seres mágicos y en este caso vamos a tener fantasmas, pero a diferencia de historias de fantasmas de Japón donde el folclore va a ser japonés, aquí vamos a tener diferentes historias de fantasmas de diferentes tipos, entonces es como más universal, no estará centrado en la historia japonesa, aunque seguramente va a haber algún fantasma de ese folclore, pero en este caso va a ser como fantasmas como más generales, muy apropiado para esta temporada de Halloween. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, dejadme en comentarios cuál es vuestro libro favorito para esta temporada de Halloween y ya sabéis que si no lo habéis hecho podéis suscribiros al canal, seguirme en redes sociales y os recuerdo que tenéis un sorteo activo que está hasta el día 3 de noviembre, es decir hasta la semana que viene, en el que podéis ganar 2 calendarios de Adviento, se van a repartir a 2 personas diferentes que estoy preparándolos y tengo muchísimas ganas de desvelar quiénes son los ganadores y que ya puedan marcharse esos calendarios a casa de uno de vosotros. Así que chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo.